Bien. Entonces, al haber ya estudiado nosotros el conocimiento del Tahuantinsuyo y su desarrollo y su declive, hoy entramos ya a una nueva época, ¿ok? Un nuevo proceso dentro de la historia formativa del Perú. Para esta historia, nosotros tenemos que entender que la creación del virreinato se da el 20 de noviembre del año 1542. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue la base jurídica para instaurar dicho gobierno o dichos virreinatos? La base jurídica eran las leyes, ¿ya? O las leyes de las Nuevas Indias, la cual lo promulgó el rey Carlos I, el cual debería instaurarse aquí en la parte de Sudamérica y de esa forma poder de una u otra manera controlar lo que aquí se tenía, ¿no? Recordemos, en la clase pasada habíamos hablado de la rebelión de los encomenderos y su lucha porque ellos querían todavía tener el poder de las tierras que ellos mismos habían conquistado, pero los reyes le dijeron, no, esas tierras, bien, tú lo has conquistado, pero nos pertenecen a nosotros. Y en esas leyes de las Nuevas Indias hacía referencia a eso, ¿no? Que los encomenderos no tengan más poder, sino que todo el poder sea absorbido por un virrey. Y el virrey, pues, es la representación del rey en su colonia, ¿no? Ahora, ya tenemos la base, más o menos el virreinato en el Perú va a durar del año 1542 y se va a extender hasta el año 1824 con la capitulación de Ayacucho, ¿ok? Para los que no se acuerdan o no saben más o menos, en el año 1824 el señor Simón Bolívar, con la famosa corriente libertadora del norte, logra expulsar a los españoles ya definitivamente del Perú, ¿ok? En las famosas batallas de Ayacucho y de Junín, ¿ya? Es por eso que aquí tenemos la capitulación de Ayacucho, donde se firma un tratado con los españoles, haciendo evidencia y reafirmando la independencia del año 1821, la cual el señor San Martín lo había promulgado, ¿no? Entonces, en el año 1824 se reafirma la independencia del Perú, los españoles son expulsados, ¿ya? Y de esa forma el Perú ahora sí ya es libre de españoles y empezaría su proceso republicano, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora, para entender las dinastías y la formación y la estructura, aquí lo tenemos, ¿ok? Aquí está toda la estructura, jóvenes, que debemos analizar. En esta situación, las etapas por la que pasa, y esto sí es muy importante poder anotarlo en nuestro cuadernito, es de esta forma, ¿no? Inicios y formación del virreinato lo encontramos a partir del año 1542 al año 1568. En ese lapso se forman poco a poco, se establecen poco a poco el virreinato, se establecen las leyes, aún pues el Perú no es el Perú como tú la conoces ahora. El Perú tenía un territorio más vasto, ¿ok? No se conocía mucho la región de la selva, solamente se habían establecido en la parte de la sierra y la costa, y habían centralizado, y se habían centralizado en el Perú, y pues por historia sabemos que en nuestro país viene a ser el núcleo, ¿ya? La base central de la corona española se va a centrar aquí, en Lima, ¿ok? Luego de esto conocemos lo que es la consolidación, cuando ya se está bien formado, ya se consolidó los virreinatos, y su mejor momento, que viene a ser el apogeo, que se da del año 1568 al año 1630. En ese lapso, pues, el virreinato alcanza su máximo esplendor y eso, pues, se evidencia por llevar la materia prima de aquí de América y de Sudamérica y poder llevarla vía marítima hasta Europa, ¿no? Lo que se hacía es que la corona española se llenase de oro y plata o materia preciosa que aquí pues se producía. Bueno, como toda cosa en el mundo, como todo imperio, como todo reino, tiene su inicio y tiene su final, los virreinatos también tuvieron su final, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de la crisis y decadencia del virreinato, que más o menos es del año 1630 al año 1757, ¿no? Es en ese tiempo también donde ya vamos estudiando, en Historia Universal se estudia un poco acerca de lo que es la era napoleónica, ¿no? Las famosas revoluciones francesas, que bueno, el otro año recién lo vas a llevar. Y profesor, ¿qué tiene que ver la Revolución Francesa con el hecho de que aquí en América ya estaba entrando en crisis la corona española? El virreinato también. Fácil, porque Napoleón tenía una ambición en Europa, conquistar que muchos de los países europeos sean un imperio, ¿no? Bajo el gobierno del señor Napoleón Bonaparte. Y entre ellos estaba España, ¿ok? Y Napoleón quita al rey español y coloca a su hermano José Bonaparte. Al hacer ese hecho de quitar a ese rey y colocar a su hermano,
pierde poder ya las colonias aquí en América del Sur y empiezan las rebeliones indígenas aquí en nuestro país, el cual el más representante, el hombre más representante de las rebeliones indígenas es el señor José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru. ¿No? Entonces ahí empieza el proceso. Luego inicia las reformas borbónicas, que es una dinastía de reyes, ¿ya? Que se autodenominaron los Borbones, y también es los reyes españoles, y van a restaurar el orden aquí en el Perú, y más o menos eso va desde el año 1757 al año 1814. Luego ya vemos la restauración absolutista y las guerras de independencia, que va más o menos del año 1814 al año 1824. ¿Qué pasó en este proceso? En este tiempo, pues, ya el virreinato no aguantaba más las rebeliones y los procesos de independencia, ¿no? Ya empezaron a ver los precursores, los próceres, que ya poco a poco estaban evidenciando la libertad de la corona española. Bien. Como todo virreinato, tuvo su periodo de hegemonía y expansión. Esto sí es un dato, ¿no? El momento en que el virreinato se expande es en la hegemonía de los Habsburgo, ¿ok? Durante más o menos el siglo XVI y el siglo XVII, que va a abarcar casi toda Sudamérica. Ahorita te voy a enseñar el mapa, ¿ya? Y en este caso, los únicos que estuvieron exceptos de la corona o del virreinato español fueron Brasil, porque fueron colonizados por los portugueses, y Venezuela, porque en ese lugar no había mucho tránsito económico, entonces pues lo dejaron como una pequeña capitanía nada más. No se estableció un virreinato ahí, ¿ok? Bien. Entonces, dicho ya la parte genérica de cómo se establece el virreinato en nuestro país, hay cosas que sí vamos a analizarlas. Por ejemplo, ¿ok? Vamos a detalle ahora, poco a poco. Vamos a detalle. Un momento, por favor. Bien, acá. Ahora, ¿cuáles son las bases, ya? ¿Cuáles son las causas y las bases de la creación del virreinato? Bien, primero, centralizar el poder político y administrativo. Al hacer un virreinato en el Perú, ya ibas a dejar de lado esas revueltas entre los encomendederos, ya ibas a dejar de lado las peleas entre ellos, entonces centralizas el poder y controlas, que es más fácil. Otro, lo más importante que decía la ley de las Nuevas Indias, neutralizar el poder de los encomenderos. Y que pues, si bien es cierto, ellos hicieron el trabajo rudo, pues también se les iba a recompensar, pero no iban a tener mayor influencia. ¿Ok? Algo que para mí es la mayor causa, que es esta de acá, la número 3. Para mí la número 3 es la mayor causa que pudo haber existido. ¿Cuál es? La ambición. ¿Ok? La ambición de la gran burguesía, ¿ok? La aristocracia feudal y el clero católico. En conclusión, la ambición española por establecerse en este lugar por las materias primas que aquí había y que aquí abundaban, ¿ok? Y en esta situación me refiero a todo lo que es América del Sur, ¿ya? Sobre todo lo que es Bolivia y la parte de Perú. Ante esta situación, el fracaso de los sistemas de gobierno caudillistas de la Nueva Castilla y la Nueva Toledo. ¿Qué significa esto? Que en estos lugares, la Nueva Castilla y la Nueva Toledo, se habían establecido también virreinatos, pero estos llegaron a fracasar. Es por eso que en el Perú se hace la capital y se establece el núcleo central de el virreinato. ¿Ok? Pero bien, vista ya las causas, es muy importante analizar el espacio territorial. Profesor, ¿cómo era nuestro país antes? ¿Qué pedazo de territorio teníamos? ¿Éramos como el país que hoy somos o era muy diferente? Pero bien, vamos a analizarlo. Miremos acá. Este mapa, ya el primer mapa, ¿te acuerdas que habíamos hablado acerca de cómo se dividió Pizarro? Bien, Pizarro se dividió los territorios y se le dio uno a Diego de Almagro y así consecutivamente, ¿no? Entonces, debido a los problemas que estuvieron entre ellos, se anula, ¿no? Se anula esto y se pasa a un proceso del virreinato, ¿no? De la cual el virreinato del Perú vendría a ser todo lo que vemos de color rojo, ¿ya? En un inicio, eso se consideró que todo esto sea el Perú, ¿ya? Que se considere que todo esto sea el Perú. Luego de eso sabemos que el lado verde pues le pertenece a Portugal, la que es la parte de Brasil y Venezuela, prácticamente era un lugar casi inhóspito, por decirlo así. Había población, pero no era muy relevante, por decirlo de esa forma, ¿no? Pero esto va a cambiar, ¿ok? Porque se empiezan a establecer los nuevos virreinatos, porque aquí había un solo virreinato. ¿Cuál sería el virreinato? El virreinato del Perú. En cambio, acá ya está más estructurado, si te das cuenta, ¿no? Porque aquí ya tenemos el virreinato del Perú, ¿no? El virreinato de Nueva Granada, el virreinato, bueno, en este caso no es virreinato, es capitanía, ¿no? Un lugar, un centro administrativo nada más que se puede utilizar. Y luego tenemos el virreinato del Río de la Plata,
y pues así adyacentemente, ¿no? Así de esa forma se va estructurando y acá abajo tenemos la Capitanía de Chile, ¿no? Acá está la Capitanía de Chile. Entonces, nos vamos dando cuenta, jóvenes, ¿no? Que el Perú era un territorio muy, pero muy grande y muy vasto, ¿no? Si te das cuenta, pues hoy no es nada de lo que en su tiempo nuestro país pudo tener y pudo ser, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, aquí está la verdadera consolidación, por decirlo de esta forma, del virreinato. Ahora, aquí hay un dato. No sé si alguien puede buscar a Bolivia. Bolivia no existe, ¿no? Si te das cuenta ahí, Bolivia no existe. Mira el mapa. Bolivia no está dentro del mapa, ¿no? Y profesor, ¿por qué Bolivia no estaba dentro del mapa? Porque Bolivia le pertenecía a Perú, ¿ok? En esos tiempos, Bolivia le pertenecía al Perú, ¿ya? Y pues cuando llega el proceso de independencia en el año 1821 y se consolida en el 24, Bolivia ya se separa del Perú y se hace un país propio. Bolivia era conocido como el famoso Alto Perú en aquellos años, ¿ok? Yo imagino que por lo que he dicho lo habrán anotado, porque posiblemente a mí se me ocurra preguntar por ahí. Entonces, pues ustedes más o menos ya saben y tienen el dato. Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, más o menos como vamos desarrollando el tema, más o menos está siendo entendible, ¿verdad? Porque es un poquito a veces difícil de poder comprender ciertos detalles. Entonces, vamos bien, ¿ok? Ya sabemos de cuándo Profesor, a ¿cómo se cuándo. llamó? ¿Perdón? Dayana, no te escuché. ¿Cómo se llamó? Se llamaba el Alto Perú arriba, ¿ya? Bolivia antes se llamaba el Alto Perú, aquí se establecía, ¿no? Y ya pues poco a poco perdemos territorio también después. Bien, vamos a continuar. Entonces ya sabemos el tiempo de desarrollo, las causas, ¿no? En qué tiempo se desarrolló y cuáles eran los fundamentos importantes. Ahora, ¿cómo estaba dividido el territorio virreinal, ¿no? O sea, ¿qué había? ¿Qué se daba? ¿No? Hay que anotar esto. El virreinato tenía audiencias. Las audiencias tenían corregimientos y los corregimientos tenían reducciones. Y en esa situación, profesor, qué es el virreinato? El virreinato es la centralización del poder ya español en un determinado lugar. La audiencia ya era como un poder judicial de aquellos años, que impartía justicia, impartía leyes y conocimientos en ese entorno, ¿no? Luego tenemos los corregimientos, los cuales también tenían que apoyar en el sentido del reparto de las tierras y cómo poder administrar la economía, y las reducciones que tienen la misma sintonía de poder velar por la población. ¿Ok? O sea, lo que se quería era hacer una buena estructura, pero sabemos que todo era bonito en el papel. La ley de las Nuevas Indias decían que los indígenas no deberían ser maltratados, que los indios no deberían ser esclavizados, ni ser torturados, ni que laboren hasta la muerte. Pero, como te digo, hijo mío, todo era bonito hasta cuando el papel se escribía, pero después de eso ya no, ¿ok? Ya no se daba ese proceso, ¿ok? El Perú cambió de forma distinta y pues los indígenas fueron magullados, fueron violentados, muchas mujeres murieron, muchos niños llevados a esclavitud, entonces pues no se evidenciaba nada de lo que esa carta decía, ¿no? Bien, para establecer mejor el virreinato también teníamos que tener audiencias, que son lugares céntricos donde se podían discutir problemas económicos, sociales, y existían 7, ¿no? En ese tiempo había la audiencia de Lima, de Chile, de Buenos Aires, de Charcas, de Quito, Bogotá y Panamá. En esos lugares se centralizaba el poder español, ¿ok? En esos lugares, pues, había siempre un lugar donde, pues, la milicia española se establecía o los virreyes también establecían reuniones donde poder estar y poder tomar decisiones ante algún problema o alguna rebelión que se pueda dar en ese lugar. Las intendencias, ¿qué era una intendencia? La intendencia era la centralización del poder, ¿ok? No te olvides, escribe ahí, la intendencia es centralizar el poder administrativo para tener mayor eficacia a la hora de recaudar impuestos, ¿ok? Y en el Perú se trabajó de una forma muy, muy interesante, ya que en Lima, en Trujillo, en Tarma, en Huamanga, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno, que en ese tiempo solamente ellos existían, ya esos departamentos existían, se centralizaba el poder económico, ya, y ellos recaudaban los impuestos, ¿ok? Ahora, aquí sí hay algo muy brusco que hay que hablar, ¿ok? Aquí sí hay algo muy brusco que hay que hablar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de esto? Fácil, que los indígenas, aparte de trabajar en las peores condiciones, ¿ok? Tenían que verse obligados, ya por decirlo de esa forma, a pagar impuestos. O sea, trabajabas tu tierra, pagabas de tu tierra y tenías que seguir inclusive pagando impuestos.
Ahora, recordemos que es en el virreinato donde por primera vez ya aparecen las monedas, ¿ok? Por primera vez ya aquí a los indígenas se les pagaba, ¿no? Pero no era una cantidad pues enorme, era una cantidad mínima y hasta poco agraciable. Entonces, pues ellos pagaban impuestos. Entonces, que en el Perú no se evidenciaba una justicia laboral, por decirlo de esa forma, ¿no? Y la cual, pues, eso ayudaba más a los españoles que a los propios indígenas aquí en nuestro país. Y en este caso, las 8 intendencias del virreinato en nuestro país, las cuales están aquí mencionadas, tuvieron su importancia para lo que es el recobro de los impuestos, ¿ok? Para poder recobrar los impuestos. Bien, continuamos. Ahora, esto estaba establecido de esta forma, ¿no? Por un lado, tenemos a la cabeza, que es el rey en Europa, ¿ok? Él hace el Consejo de Indias o las famosas leyes de Indias, las cuales se van a llevar a Sudamérica, y las famosas casas de contratación. ¿Qué es una casa de contratación? Una casa de contratación es para poder exportar lo que tenemos aquí en el Perú, llevar la materia prima y también de esa forma en España poder venderla a otros países, ¿no? A eso se encargaban las famosas casas de contrataciones, poder desarrollar la economía potencial que había aquí en Sudamérica. El representante del rey en el virreinato era prácticamente pues el virrey, ¿no? Y el virrey tenía pues ayudantes, los cuales le iban a ayudar a poder gobernar en ese lugar. Como ya te había mencionado, las audiencias, tenemos los corregimientos, las intendencias y por último los cabildos, ¿no? De esa forma, ¿ok? De esta forma, esto se realizaba solamente en América, ¿ok? En América del Sur. De esta forma, pues, los virreinatos se establecían y se manejaban de esta naturaleza. En cambio, en Europa, el rey gobernaba desde lejos, ¿no? Y él siempre tenía que estar al tanto de lo que es lo que pasaba o qué es lo que estaba sucediendo en el dicho lugar. Pero se sabe que muchos de los reyes poco o mucho le interesaba la vida de los indígenas, sino más les interesaba la materia prima que se podía explotar de dicho lugar, ¿no? Bien, en las clases sociales, en esta situación, pues en las autoridades españolas, esto es en Europa, ¿no? Tenemos al rey, máxima autoridad, hombre que formula las leyes, hombre que está al mando de la situación de los virreinatos y que pues todo lo que se recauda ahí siempre viene para beneficio propio. El Consejo de Indias no emitía las cédulas reales, órdenes a distancia, ellos pues mandaban sus cancilleres, mandaban a sus consejeros, sus fiscales, para poder ver cómo está viendo o cómo está manejándose la situación política, social y económica en las colonias virreinales. Luego de esto tenemos la Casa de Contratación, ¿no? La Casa de Contratación de Sevilla, que se fundó en el año 1503. La función era administrar y controlar el tráfico comercial entre España y América. ¿Qué significa eso? Verificar que todo lo que se envía desde América hasta España llegue, ¿ok? Que no se pierda ningún tipo de material, sino que todo llegue exactamente como tal lo han estado exportando. Bien, en cambio, en América, en la parte de Sudamérica, era muy distinta, ¿no? Era muy distinta. Por ejemplo, en América, luego vamos a pasar aquí, en América existía el famoso virrey, virrey que era representante literalmente del rey, ¿no? Máxima autoridad en las colonias y siempre pues estaba al servicio de los reyes. Las audiencias, ¿ok? Las audiencias eran tribunales de justicia, los cuales ejecutaban leyes para poder manejar y controlar mejor a la población. Los corregimientos eran instituciones bajo el mandato del corregidor. En este caso se encargaban de distribuir las tierras, de dictar ordenanzas, en este caso también decretar algunas penas, cobrar contribuciones, o sea, se encargaban de los aspectos más genéricos de lo que es el virreinato, ¿no? Las intendencias, ok, eran el reemplazo de los corregimientos, los cuales pues buscaban, ¿no? Llevar mejor, por decirlo así, la vida de convivencia entre los españoles y los indígenas, los cuales por ahí pues los corregimientos abusaban mucho de los indígenas, pero al igual las intendencias no cumplían muy bien su labor y tuvieron ciertas dificultades en esos puntos, ¿no? Y por último tenemos los cabildos. Los cabildos funcionaban como un tipo de alcalde, ¿ok? Los cuales vivían en una región y estos pues le tenían que rendir cuenta al virrey y el virrey le iba a rendir cuenta al rey prácticamente de cómo se estaba manejando. O sea, no debería haber violaciones, no debería haber injusticias, pero eso no les venía, como decir, no era algo natural que les pudiera sobresalir, sino que era lo más importante sacar el material precioso, ¿no? Aquí tenemos todas las dinastías de reyes que pasaron durante el periodo del virreinato, ¿no? Tenemos a Carlos I, a Felipe II, ¿no? Que pertenecen a la dinastía de los Austrias mayores,
A los Austrias menores son Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ¿no? Luego tenemos la dinastía de los famosos Borbones, de las leyes borbónicas, la reforma borbónica, restablecer nuevamente una nueva estructura económica, política y social en el virreinato, después de los procesos de independencia o los procesos de rebelión. Los Borbones intentan reformar, pero no van a tener mucho éxito, de la cual encontramos a Felipe V, Fernando IV, sexto, perdón, Carlos III, Carlos IV y en este caso tenemos a Fernando VII, ¿no? De las cuales pues estos reyes han tenido mucha relevancia y muchos de ellos pues han llevado su manejo contractual, por decirlo de esa forma, muy estructurado, ¿no? Una forma muy estructurada, muy relevante, que pues lo tenemos más o menos del año 1517 hasta el año 1824, cuando se termina de por sí lo que es el proceso del virreinato. Bien, para terminar nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Para terminar la clase del día de hoy, vamos a evidenciarlo a través del conocimiento de los grandes virreyes. En el Perú existieron más de 40 virreyes, ¿ok? Existieron más de 40 virreyes, de los cuales los principales son los que están acá. Esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿ok? La sociedad en el virreinato lo vamos a ver la próxima clase. Ahora, principales virreyes, para avanzar un poco rápido. Blasco de Núñez, primer virrey, ¿ok? Fue el primer virrey. ¿Qué trajo? Él trajo las leyes de las Nuevas Indias, de las cuales pues él muere en la rebelión de Gonzalo Pizarro. Luego de él viene Francisco Toledo, ¿no? Organizador. Este es el hombre que organiza el virreinato, el hombre que establece el virreinato. Es conocido por eso, ¿ok? Y también el hombre que trajo la Santa Inquisición, ¿ya? El hombre que trajo la Santa Inquisición. Con él se va a establecer, pues, los corregimientos, las reducciones de los pueblos, organización de la mita, ¿no? Él organiza todo y inclusive él se va a encargar de eliminar una de la rebelión en la selva, que fue del señor, bueno, la liquidación de la resistencia en Vilcabamba, perdón, ejecutando a Tupac Amaru I, ¿no? Él es el hombre que se encarga de suprimir las rebeliones indígenas y empezar el desarrollo del virreinato. Luego tenemos al señor Pedro Fernández de Castro, ¿ok? El cual pues él va a aspirar a las minas de Potosí, a las minas de Huancavelica, lo cual pues lo lleva en base a la codicia y empieza a explotar esa mina y pues él empieza a mandar materiales preciosos, en este caso, hacia lo que es la parte de Europa, ¿no? Luego tenemos al señor José Antonio de Mendoza, Marqués y Villagarcía, lo cual pues con él se va a delimitar, ¿no? Los poderes del virreinato y con este hombre va a estallar la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿ok? La cual se dio en la selva central. Juan Santos Atahualpa ya empieza a rebelarse y pues más o menos estamos hablando del año 1736, ya estamos hablando casi a años de que se acabe el virreinato, ¿no? Y empiezan las famosas rebeliones. Luego tenemos al señor José Antonio Manso de Velasco y conde de Superunda, el cual pues con él se inicia, con él se construye ya la fortaleza militar del Real Felipe. No sé si alguien ha ido a visitar ese museo del Real Felipe. Entonces, con este virrey, ya con este virrey se construye dicha fortaleza militar para poder suprimir las rebeliones de los indígenas y ver si es que por ahí alguien pues intentaba hacer ciertos aspectos dentro de su gobierno, ¿no? Y por último, pues tenemos en esta situación a Manuel Amat, el cual embellece Lima, ¿ok? Él va a embellecer Lima, él va inclusive a expulsar a los jesuitas, que los jesuitas eran un grupo de sacerdotes que enseñaban y educaban, ¿ok? Y él los va a expulsar. Y en ese tiempo también se crea la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual pues se utilizó y que se utiliza hasta el día de hoy como una gran universidad nacional, ¿no? Que es la más antigua de Sudamérica. Luego tenemos al señor Agustín Jauregui, ¿ok? Con él estalla la revolución, perdón, del señor Tupac Amaru II, ¿ok? Aquí se revela Tupac Amaru II. Con Francisco Gil de Tobada y Lemus, ya aquí sí ya hablamos de un periodo donde ya los peruanos estaban ya aspirando prácticamente ya a una independencia, de la cual pues lo más resaltante es que en ese tiempo se dio el famoso Mercurio peruano. El Mercurio peruano era una revista peruana, la cual pues ellos lo impartían y lo repartían con propósitos de independencia, por decirlo de esta forma, ¿no? Luego de esto tenemos al señor Fernando de Abascal, ¿ok? Tenemos al señor Fernando de Abascal y Sousa, ¿ok? El cual también, él ya pues con él se ve el fin, por decirlo así, el problema que tuvo con Napoleón Bonaparte cuando invade España en el año 1808, ¿no? Se destrona
al rey y coloca a su hermano y pues ahí el virreinato entra en un proceso de cambios difíciles y de la cual pues sabemos que para el último virrey que es José de la Serna del año 1821 al año 1824 es el final completo ya del virreinato en nuestro país. Bien, y de esa forma, jóvenes, hemos podido desarrollar las formas genéricas de cómo es que el virreinato se establece en nuestro país y el cambio de vida que ya se estaba empezando a evidenciar paso a paso, año a año. Muy bien, espero que hayamos podido aprender un poco más de la clase del día de hoy. La próxima clase estaremos terminando de esta misma sesión de cómo es que el virreinato se empieza ya a establecer, cómo las sociedades cambian, cómo la gente empieza a tener una nueva forma de vida, cosa que ya hace muchos años se había cambiado. Bien, listo, jóvenes, hasta aquí pues ha sido la clase del día de hoy. Espero que ustedes hayan podido disfrutar del conocimiento de lo que es la historia básica de nuestro país. Muy bien, jóvenes, hasta aquí pues ha sido el desarrollo de nuestra clase. ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda antes de que se acabe nuestra